Hola, Celia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte por aquí de nuevo, Emilio. Yo, bueno, con muchísimas ganas de estar contigo, de charlar y, bueno, de transmitir todo eso que tenemos que contar, ¿no? Que yo sé que tú y yo Exacto. empatizamos súper bien y tenemos muchísimas cosas que contarle al mundo, ¿no? Siempre damos las gracias por expresarnos, desde luego. Eso es. Yo conocí, os cuento un poco la anécdota, pero bueno, yo conocí a Emilio grabando un programa de televisión que es como muy... ¿Cómo? Pero de repente coincidimos los dos en un programa de televisión que se llama Rincón de los Dormilones y fue una experiencia muy chula porque era la primera vez que estábamos como en la tele, por lo menos por mi parte, yo era la primera vez que iba a la tele como tal. Y nada, pues coincidí con Emilio, empatizamos mogollón, nos pusimos a hablar, empezamos a contarnos cosas y fue como, ay, fíjate tú, si mogollón de cosas coincidimos en nuestra forma de ver las cosas, de pensar y demás, ¿no? Suele pasar en matronas en general, pero hay veces que entre las propias profesionales pues no tenemos las mismas miras. Entonces, en nuestro caso fue como flechazo y dijimos, ostras, qué guay. Así Literal, ¿no? que súper bien, súper bien. Fue como un momento ahí de que nos hemos sentido súper bien. Y nada, me dijo Emilio, vamos a hacer un directo tal. Y dije, perfecto, vamos a buscar un tema que sea interesante, que nos guste, en el que también podamos cada uno aportar una visión distinta. Emilio es especialista en lo que vamos a hablar hoy, o sea que mejor, ¿no?, que él para contarnos todo esto. Y como dijimos, el tema es el hipnoparto y también otras técnicas más alternativas o métodos más alternativos para gestionar las molestias o el dolor del parto. Yo no sé qué feedback te dan a ti las mujeres, Emilio, pero por regla general tenemos una tendencia a pensar que el parto es algo muy negativo, que el parto es doloroso, que el parto es terrible, que el parto es lo peor, que es un trámite, que hay que pasarlo rapidito y que cuanto antes pase mejor. Entonces, vamos a intentar cambiar un poco esta visión porque es algo más, ¿no? Es un momento un poco más trascendental. Incluso te diría, que igual nos puedes explicar también, que el dolor tiene un sentido, ¿no? En el parto, tiene una razón de ser. Entonces, cuéntanos un poquito esto. Bueno, es que has dicho cosas súper valiosas. De hecho, yo cuando estoy dando clases y explico lo que es no parto, lo que intento bastante es desmontar y retirar todos esos medios de preocupaciones que cada uno, como ser individual, pues tenemos, ¿no? Sobre todo por las cosas que las mujeres han ido escuchando y las cosas que he ido escuchando yo desde que ya tenía ese uso, ¿no? Y incluso antes, ¿no? Que esa información que recibía del entorno, pues tenía un impacto, ¿no?, en mí. Entonces, al final, durante las clases yo hablo mucho de miedos, de preocupaciones, de qué es el dolor, ¿no? Personas que me conocen saben que no me gusta mucho utilizar la palabra dolor, aunque explico por qué, ¿no? Porque al Mm. final el dolor, sobre todo el dolor crónico, que quizá, o agudo que hemos vivido alguna vez en nuestra vida, pues tiene una connotación muy negativa, ¿no? El dolor, las contracciones, incluso la palabra parto. Fíjate, Celia, que estoy intentando cambiar la palabra parto y me está costando muchísimo trabajo porque está muy instaurada dentro de mí, pero no sé si puedes pensar por qué la estoy cambiando, ¿no? Y es cambiar el foco completamente. Eso es no parto, cambiar el foco y pensar en otras cosas, como por ejemplo pensar en el nacimiento del bebé. Y es una de las cosas que yo le explico a la mamá, que se nos olvida en muchas ocasiones, ¿no? Que un bebé está naciendo hoy y ese bebé está llegando a nuestras vidas de otra forma y que se nos olvida que estamos transitando después de esas contracciones para conocer al bebé de alguna forma, ¿no? Entonces, Totalmente, el totalmente. dolor, el dolor lo que está haciendo, aparte de liberar oxitocina, es crear un apego para cuando el bebé nazca, nos sintamos bastante vinculados, ¿no? Y, por ejemplo, hay evidencia del uso de oxitocina sintética rutinaria, por ejemplo, en mamás que sienten pues ese desapego, ese vínculo con el bebé. Yo no sé si tienes tu experiencia como matrona en circunstancias así, pero es verdad que al final cuando ocurren ciertas cosas, pues a quién culpamos de alguna forma, ¿no? A veces culpamos a que el bebé nos ha hecho transitar esto de una manera u otra, ¿no? Y es verdad Mm. que tenemos que cambiar la perspectiva en la que vemos el nacimiento, tenemos que cambiar muchas cosas desde nosotros, desde yo, ¿no? Dejando un poco fuera pues todos esos comentarios negativos, todas esas historias de nacimiento que nos han perseguido, ¿no? De alguna forma. ¿Sabes qué pasa? Yo muchas veces también lo comento y es de las primeras reflexiones que lanzo en la clase de preparación al parto y es porque muchas veces tenemos el concepto negativo por todo lo que nos han contado, es herencia cultural, ¿no? Y es sobre todo porque solo se cuenta, muchas veces solo se cuenta lo malo y normalmente cuando tú le preguntas, y esto es un estudio basado en mi percepción, toma ya. Pero si tú le preguntas a cualquier mujer que alguien le ha contado una mala experiencia de parto y le dices, pero ¿por qué tuviste una mala experiencia en el parto? No te va a decir nada, probablemente, ¿eh? No te va a decir nada relacionado ni siquiera con el dolor, aunque cueste decir la palabra, ni con las molestias, ni con las contracciones, ni con nada.
Normalmente las malas experiencias de parto están relacionadas con un déficit en la atención, con un no respeto por la mujer, por su individualidad, por lo que necesita en ese momento. Pues mira, yo quería gritar y me dijeron, no grites, o me hicieron tal maniobra, o me no sé qué, ¿sabes? Es como que siempre es, no me pidieron consentimiento, no me preguntaron por mi plan de parto, ni siquiera me preguntaron cómo estaba, no me preguntaron ni mi nombre, no sabían ni quién era, no sabían qué quería. O sea, es más una relación, un déficit en la atención, ¿no? Mm. Que la experiencia transformadora que es el parto, ¿no? Que esa transición de la que tú comentabas. Entonces hay que darle el valor, yo creo que merece a ese momento transformador del parto como hito importante, que al final es lo que dices, es el nacimiento de una persona y el nacimiento de una madre. Entonces, vamos Totalmente. a mirarlo desde esa perspectiva porque además es mucho más halagüeño pensar que las mujeres se enfrentan, ¿no?, a un momento trascendental importante de la vida más que a un momento de sufrimiento, dolor, Claro. terrible, la atención. Claro, yo me imagino esas cabezas, ¿no?, de las mujeres pensando en que Mm. van al matadero y es como, no, por favor, vamos a cambiar la perspectiva. Sí, y intentar comprender muchas veces, que yo lo que intento también hacer es individualizar en esos medios de preocupaciones que tienen, saber de cuál es el origen, por qué se sienten así, dónde han escuchado todas esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que Hipnoparto también, aparte de intentar averiguar todo eso para intentar retirarlo de tu mente, también explicamos otros recursos como son los de protección en la actualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, el saber que las historias de nacimiento negativas o historias de nacimiento en general de cada una de las personas les pertenece a cada una de esas personas que no son nuestras, que nosotros escribiremos en nuestro capítulo de vida esa historia de nacimiento cuando realmente suceda, Mm. ¿no? Que enfrentarnos a esa situación actual pues puede ser de una perspectiva positiva también en una inducción de parto, Por supuesto, eso en también una es, buah, cesárea. Entonces yo, súper por importante. ejemplo, recuerdo el otro día con una mujer que había practicado hipnoparto, ¿no? Y hablamos de la inducción de parto y de hecho es que estuve cuidando a esta mamá en el hospital y yo el refuerzo positivo era diciéndole, cariño, digo, si lo único distinto en este caso, ¿no?, que es una inducción justificada, es que ese inicio no va a ser espontáneo, pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Es decir, ya hemos trasladado, hemos tenido ciertos cambios, pero bueno, en el caso de que esto sea justificado, pues el bebé ha tomado estas decisiones para nuestro aprendizaje de vida y vamos a acompañarlo de esa manera, ¿no? O ir de la mano en una cesárea también justificada y decir, oye, que no se te olvide que es el momento en el que vas a conocer a otro amor de tu vida. Entonces, merece la pena no negativizar las cosas y darle ese énfasis positivo para realmente vivir ese proceso y recordarlo siempre con una sonrisa, ¿no? Yo creo que es trascendental, como os he comentado antes, que merece la pena vivirlo de esa perspectiva. Y por eso yo sí que recomiendo leer historias de parto positiva. Eso sí que está bien, ¿no? Porque nos da Eso una es. perspectiva Exacto, no, es que antes. es verdad, es en plan, no es tu cuñada que te cuente que las contracciones duelen, no sé qué, no, no es eso, no es lo que necesitas. O sea, esa persona que te vaya a contar, pues sabes que yo fatal, no sé qué, atrás, no quiero saber nada. Sin embargo, cuando lees esas experiencias Mm, transformadoras, brutales, animales, dices, es que qué bonito es esto, dan ganas mm, de pasar por ahí. Yo siempre, cuando acabamos la primera sesión de preparación al parto, les digo, con haberos despertado un 1% de ganas ya. de querer parir, yo ya soy feliz. Porque es que es verdad, al parto hay que ir Mm, con ganas, con mm, ilusión, con una energía positiva, con buena vibra. Y es verdad que eso hay veces también hay que trabajarlo. Y sí. yo creo que mucha gente cuando escucha hipnoparto, Emilio, piensa en Hipilandia o yo no sé qué, ¿sabes? Tiene una connotación también como muy, estos son unos fumados o unas fumadas, las matronas estas que hacen hipnoparto, la gente esta dice, bueno, yo me fumo un porro y me empieza Y a ya contar está. aquí cosas de no sé qué y ya está. O pongo, eso es poner velas, ¿no? En plan, Mm, hipnoparto, poner velas. Vamos a centrar porque no, porque mm. hay un trasfondo ahí verdaderamente importante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dirías cuando hablamos de hipnoparto? Nos has dado ya algunas pinceladas, ¿no? Pero un poco por desmitificar un poco qué es Hipilandia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hipnoparto? O Pues sea, mira, por centrar. sí, para mí lo importante es todo lo que nos aporte relajación y todo lo que nos aporte control. Entonces, desde ahí vamos a declarar, ¿no? Y decir varias cositas, como por ejemplo, yo hablo de audio de relajación, conocer y practicar esa relajación para si ocurren cosas en nuestro camino que nos saquen de esa relajación, si nosotros hemos practicado mucho, volvemos a ese momento de tranquilidad y de positividad. Entonces, pensamiento positivo, visualizaciones, afirmaciones. Una cosa Mm, más que voy a decir que a mucha gente le sorprenderá, información. Cuando hablamos de información, para mm. mí significa tranquilidad y relajación. Lo importante del hipnoparto es adaptar el hipnoparto a la realidad y las circunstancias que nosotros estamos viviendo en la actualidad en España. Es decir, para mí no solo es importante decir, oye, todo corazón y todo amor. Oye, un segundo, vamos a pensar sobre esto. ¿A qué situaciones nos podemos enfrentar?
nos podemos enfrentar a una cesárea, nos podemos enfrentar a una inducción de parto. Bueno, vamos a hablar de la inducción de parto, porque para mí planificar ciertas situaciones significa que cuando me sienta yo en la consulta de la matrona o en la consulta del ginecólogo o ginecóloga, pues que cuando me digan algo yo esté preparada para todas esas cosas y pueda enfrentarme a esa realidad de una perspectiva distinta. Entonces, no solo es poner Celia corazones absolutamente a todos, sino vamos a adaptar esto a la realidad de nuestro entorno, incluir al acompañante, por ejemplo, ¿no? Que Claro. cuando nosotros estamos dando clases, pues sabemos que existe un papel activo y no pasivo, ese que se ha vendido durante tanto tiempo, ¿no? Del acompañante Mm. y que yo a lo mejor soy muy extremo y a veces hablando, pero yo les digo a las mamás, oye, que yo sé perfectamente que tú eres capaz de parir sola, que no necesitas absolutamente a nadie, pero la satisfacción que tú puedes conseguir con ese o esa acompañante contigo, pues puede hacerte sentir y vivir cosas grandiosas, ¿no? Entonces, que haya un equilibrio, que esas personas escuchen las cosas de la misma forma, que hablen de las preferencias una y otra vez y esa persona sepa acompañar a la mamá y a la mujer de la manera que ella necesita, hace que la mamá no active su parte consciente, que ese es mi objetivo también cuando transmito todo esto, ¿no? Que la Eso es. mamá esté inmersa en su ser mamífera, en su ser natural, en su ser fisiológico y que no esté activando continuamente esa parte consciente que realmente queremos tener pues tranquila, apagada y que la parte consciente pues sea ese acompañante, que es la persona que más confía. Y todo eso para mí es parto. Y todo eso es lo que Mm. intentamos transmitir, ¿no? En las clases, tranquilidad, positividad y luego herramientas como hemos hablado que son audio de relajación, que tienen objetivos concretos, ¿no? Cada uno de ellos Mm. tiene objetivos concretos que trabajan en general por las cosas más comunes. Luego yo, por ejemplo, también les paso a las mamás unos textos de relajación editables donde ellas pueden en el cuerpo de ese texto pues trabajar sus miedos y preocupaciones concretos. Eso es una de ¿Vale? las cosas que les digo cuando hablamos en preparación al parto y tal, y estamos en las sesiones y hablamos de, pues es todo esto, ¿no? Yo hablo Mm, del hipnoparto desde una perspectiva muy amplia, ¿no? No trabajo hipnoparto como tal, sino simplemente en general, ¿no? Una preparación mm, psicológica y mental para el parto. Y entre ellas, cuando hablamos de relajación o de afirmaciones positivas y demás, yo les digo que son como las chuletas. Que cuando tú vas a un examen y te haces una chuleta, que nadie debe hacerse chuletas, por Dios, pero si nos hacemos una chuleta, ¿qué es lo ideal? Que cada uno se haga las suyas, ¿no? O sea, es como, yo recuerdo, negaré haber dicho esto, este mensaje se autodestruirá, pero no se queda en la nube para siempre, porque vamos a dejar el directo guardado por si alguien se lo preguntaba, por pero hay supuesto. veces que dices, vale, yo cuando me quiero aprender algo, o quiero recordar algo, o quiero tener algo presente, me hago una chuleta y me lo miro, vale. Cuando yo voy al examen hay veces que ni siquiera necesito mirar la chuleta, ¿no? Porque al final yo me la he aprendido porque me la he generado yo. Entonces, con las afirmaciones positivas, con estos textos de relajación, pasa un poco eso, que cuando los editamos para que sean nuestros, cuando yo pongo el foco en lo que yo quiero en esa afirmación, porque hay gente que le puede servir más trabajar en el poder de la mujer como mujer que puede parir a la luz. Hay mujeres que le van a motivar más focalizar en el bebé, ¿no? En el Mm, nacimiento del bebé, las ganas que tengo de verte, de conocerte. Entonces, cada una a lo mejor va a focalizar en unas cosas y al final dices, vale, pues tengo un rango de afirmaciones positivas interesante mm, y yo voy a personalizarlo y tener las mías. Con la relajación lo mismo. Y es un poco como cuando uno va a hacer, no sé, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero es como cuando uno hace deporte o quiere hacer una maratón. Si yo quiero hacer una maratón, pues hombre, yo puedo llegar ese día y correrme 42 kilómetros, claro que sí, ¿cómo van a acabar mis piernas? Y a ver en qué condiciones y cómo lo hago, pues no lo sé. Pero con la preparación psicológica para el parto a veces no lo vemos tan obvio, ¿no? mm. Porque es como, Totalmente. ostras, o tienes que estar relajada. Es que relajarse no es fácil. Es que tienes que respirar tal de una forma relajada. No, nadie te tiene que enseñar a respirar ni nada de esto. No vamos a confundir a Absolutamente. la gente, pero tienes que respirar pausada, tal, no sé qué. Sí, pero es que ponte el día del parto, cuando tengas contracciones, Hacer esa cosa. cuando estés tal, a de repente respirar. Vale, que sí, que nadie te enseña a respirar, que tú sabes respirar, pero respirar mejor, quizá, ¿no? Tener esta conciencia de relajación y tal, te va a ayudar mucho. Y eso no lo puedes hacer de ninguna manera si no lo has practicado antes. Básicamente, Entonces, yo, por ejemplo, esa es mi experiencia profesional también, cuando yo estoy cuidando a una mamá que a lo mejor no he conocido antes, ¿no? En el proceso hospitalario, y yo pues pregunto, ¿no? Con mi manera de hablar, ¿qué has pensado? ¿Qué necesitas? ¿Qué quiero? Me leo el plan de parto. Pues cuando viene una mamá y me dice, tengo muchísimo miedo, Emilio, y me pasa esto y esto y esto, yo, aunque no lo verbalizo, pienso, cariño, ¿qué has hecho para
para solucionar esto? ¿Cómo hemos Claro. llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a este punto sintiéndonos así? Cuando, claro, yo pienso en esta metodología y pienso, wow, si es que si nos hubiéramos encontrado en otro camino, en otro momento, tendría tantas cosas que decirte para que tú pudieras Claro. trabajar todo esto, ¿no? La práctica, yo lo que explico muchas veces, Celia, es que esto es como tocar la guitarra, ¿no? Como tocar un instrumento. Es decir, si nosotros hemos practicado mucho, pues ese guitarrista va a ser muchísimo más fino, va a tener unas destrezas, unas habilidades maravillosas y al final con la relajación pasa lo mismo. Al principio cuando intentamos relajarnos, y a mí me pasaba también, yo intentaba relajarme, meditar, y de hecho soy una persona muy activa, muy nerviosa. Entonces las personas que somos así, yo creo que todavía necesitamos más de esto. Es decir, necesitamos equilibrarnos de alguna forma, ¿no? Si somos iguales, me parece. Entonces, Totalmente. yo al principio Culillo mal asiento. cuando empezaba a meditar, mi cabeza empezaba a pensar que tenía que poner la lavadora, tenía que comprar, tenía que hacer un teto de relajación, tenía que hacer esto, esto y esto. Cuando voy practicando mucho, yo soy más capaz de relajarme muchísimo más rápido porque tengo más autocontrol, me autogestiono de una manera distinta. Y esto es lo que nos pasa, ¿no? También cuando nos enfrentamos a ese proceso de nacimiento. Esta perspectiva y esta repetición positiva, por ejemplo, que estabas comentando con las afirmaciones, se consigue por pura repetición. De la misma forma que cuando nos sentimos con miedo y preocupaciones, muchas veces esos eventos han calado mucho en nuestra mente consciente, ¿no? Por repetición negativa. De la misma forma es pico, pala, pico, pala, pico, pala, para sentirme así, ¿no? Pues pico, pala, igual, de la misma forma positiva, vamos a dar la vuelta, ¿no? Y también digo yo, es que yo soy muy expresivo, que las primeras veces que yo utilicé alguna afirmación, que yo me he hecho absolutamente para mí, de manera individual, que yo reforzaba o verbalizaba en voz alta, pues tengo que ser honesto, me sentía un poco estúpido, ¿vale? Pero es como, claro, soy fuerte, soy poderoso, digo, por favor que nadie me escuche, ¿no? Pero, pero Celia, luego al final pues te vas acostumbrando, lo vas normalizando y va teniendo un impacto en ti. Entonces, nos Total. comportamos mucho, nos comportamos los humanos de la misma forma, no hay que sentirse estúpido, tenemos que hacer cosas y esto al final tiene un impacto. Y el feedback de las familias que yo conozco, que tengo la suerte de conocer, pues al final es maravilloso y a mí me encanta pues recibir esos mensajes, sobre todo de una mamá que dice, oye Emilio, pues al final fue una cesárea, pero es que tengo una experiencia tan bonita, Tan chula, oye, eso al es. final ha sido el parto exactamente como lo visualicé, yo tengo una experiencia tan bonita y todo es tan positivo que digo, oye, qué bien, qué bonito, Eso ¿no? es. La El, actitud con la que uno se enfrenta a las cosas es como todo. Hay veces que puedes, de alguna manera, ¿no? dirigir tus sentimientos para encontrarte en paz con lo que suceda en el parto, porque aquí es verdad que no queremos como engañar a nadie ni tampoco dar expectativas a la gente de que van a tener los partos no, que quieran siempre, porque como tú has dicho, hay veces pasan cosas. Entonces, la realidad es que cuando uno llega al parto hay que tener las herramientas suficientes, ¿no? para enfrentarse a él de la forma más positiva posible y ser capaces de disfrutar de esa experiencia. absolutamente. Porque qué pena, ¿no? El pensar que ha pasado un momento tan importante de tu vida y no hemos podido disfrutarlo. ¿Habrá circunstancias más complejas, más urgentes, más emergentes, más tal? Seguro que sí, pero siempre tendremos alguna herramienta en nuestro cuerpo y en nuestra mente para enfrentarlo de una manera positiva con estas herramientas. Así que yo les recomiendo absolutamente a todas las mamis que echen un vistazo, ¿no? a estas técnicas y que si necesitan incluso un curso, pues como lo que puedas ofrecer, Emilio y demás, pues que Mm, nunca está de más y esa formación siempre aporta algo positivo. absolutamente. Además, nos encontramos muchas veces, yo por lo menos en la práctica diaria me pasa y a ti seguro que también, con mujeres que tienen una idea del parto súper medicalizada, ¿vale? No quieren sentir nada, no quieren notar nada, no quieren saber nada de las contracciones, de la molestia, del dolor que puedan sentir, o sea, no quieren saber nada. Y llega el día del parto y o bien pues porque a lo mejor es una inducción del parto farmacológica que ya empieza como con cierta Mm, medicalización ya de inicio, o bien porque ese día hay mucho trabajo y el anestesista no está presente, o bien porque pasan cosas, o bien porque te pones la epidural y resulta no que no te funciona. funciona, porque o se te parchea y solo te funciona la parte derecha y la parte izquierda no, y por mucho que pinchen, repinchen y hagan, o sea, es complejo. Hay mujeres que se encuentran con de repente, no, o que incluso llegan ya en estado muy avanzado, ¿no? de la dilatación. Y es como que cortocircuitan, pero Bloqueo, literal, bloqueo. bloqueo mental máximo cuando no es lo que yo esperaba, no es con epidural. Voy a sentirlo, voy a notarlo y es como no estoy preparada para esto. Entonces, nunca está de más saber, aparte de que, porque obviamente si llegas en ese punto es probable que hipnoparto ni sepas lo que es, ¿no? No te hayas ni coscado, ¿no? Si puedes
trabajarlo un poco antes, perfecto, sea como sea, aunque quieras epidural, o sea, no es algo excluyente, porque parece que la gente es como, no, yo si no quiero epidural me tengo que preparar todo esto, pero si quiero epidural, no, es que no estamos hablando Claro, de eso, no estamos en ese exacto. punto. ¿Vale? Y es que eso es algo importante porque cuando yo, por ejemplo, dije, venga, vamos a hablar de este tema tal, y bueno, comentamos en el directo, yo lo dije, por favor, chicas, no os penséis que este directo es solo para la gente que tenga pensado un parto Parto sin natural. epidural o Claro. mínimamente intervenido o en casa o no farmacológico. No. Estas herramientas, estas estrategias son para todos los partos, para todas las circunstancias, para todas las mujeres, incluso más aún te diría cuando lo tienes muy claro que quieres algo con epidural, ¿no? Quieres parto con epidural, quieres tal, porque es que se te trastoca la vida cuando y puede pasar, no suele, pero a veces pasa, ¿no? Cuando no se te Claro, puede poner. claro, porque al final es como que no has pensado, no ha pasado por tu mente, ¿no? Que hay otras circunstancias que pueden ocurrir y que también debemos de aceptar. Y eso es lo bonito de esto, ¿no? Que al final es que nosotros reflexionamos sobre muchas situaciones, hablamos sobre muchísimas cosas y le damos cabida y espacio a todo para aceptar. Y hablar también de esa idealización, ¿no? Del nacimiento del bebé que muchas veces se tiene, ¿no? Yo creo que es importante aceptar todas esas cosas. Por supuesto, pues trabajar el pensamiento positivo y trabajar en esa dirección en lo que realmente queremos, pero dejar espacio a esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué sentido con eso? Pues yo creo que reduce bastante la culpabilidad que sienten muchas mamás cuando las cosas no han sucedido de la misma forma, ¿no? Y a veces las circunstancias, pues tenemos que aceptarlas, no son culpa de nadie, sino tenemos que abrazar pues de alguna forma esa situación que estamos viviendo, desde la medicalización, desde el no poder utilizar ciertas cosas o desde la intervención, porque a veces si está justificada no pasa nada, ¿no? Además de una cosa que estaba pensando, que incluso son mamás que deciden ponerse su visual y todo eso, que no pasa absolutamente nada, que es absolutamente todo respetable y puede seguir siendo positivo, ya vamos a salir un poquito del nacimiento del bebé, vamos a pensar, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Innoparto te brinda, aunque utilice la palabra parto, es una filosofía de tranquilidad y una filosofía positiva, es decir, nos ayuda también durante el embarazo a protegernos del entorno, a estar positiva, a estar tranquila, a ser más conscientes. Nos ayuda también con el puerperio, a volver a casa, por ejemplo, del hospital y reforzar todas esas cosas positivas que como madre pues se está haciendo bien, ¿no? Que hay muchas mamás pues que sienten que están fallando porque no pueden darle el pecho al bebé o porque están teniendo este problema, el otro, cuando hay un cansancio también a veces extremo. Entonces, no tenemos esa capacidad de ver las cosas de la misma forma como cuando estamos más descansados. Yo no sé tú cómo te sentirás, pero yo cuando estoy más cansado estoy un poquito más irascible, ¿vale? Eso creo que nos pasa a todos, ¿no? Totalmente. Entonces, Cualquier cosa te vale para saltar. Pero, y claro. es que esto es la realidad de muchas mujeres en el posparto también. O sea, que es que tener ese control emocional y esa gestión de pensamiento es brutal también para el momento del posparto. O sea que sin duda son herramientas globales, ¿no? Que nos van a servir, como decíamos, no solo para el parto, también en el embarazo y también en el posparto. Yo centrando también, si quieres, un poco, porque habrá mamás que nos estén escuchando que quieran saber quizá un poco qué herramientas tienen, ¿no? Porque esto es el parto para mí sería como la base, es el coco, ¿no? Entonces, preparación mental, básico. Básico la preparación mental para el día del parto. Estar preparada psicológicamente para lo que te puede pasar, bien sea con información, bien sea tal, bien sea con todo esto, ¿no? Pues con herramientas de meditación, relajación, respiraciones, afirmaciones, todo. Perfecto. Pero es que hay más. O sea, es que si tú llegas al día del parto y quieres tener una experiencia en la que quieras evitar en la medida de lo posible los métodos farmacológicos de alivio del dolor, tienes más opciones. Porque mucha gente cree que tiene opción A, nada, opción B, epidural. Todo, O sea, como todo. si no hubiera, ¿no? Una cosa entre medias. Una cosa entre Tampoco vamos medias. a mentir a nadie, porque científicamente, ¿no? El alivio máximo de las molestias del parto se consigue con la epidural. Esto es ciencia, tampoco aquí a decir qué tal. Entonces, claro, hay un rango muy amplio de grises entre el blanco y el negro. Totalmente. Entonces, una de las cosas que es súper importante que habías comentado y que creo que es brutal es el acompañamiento. El acompañamiento tiene incluso evidencia científica de que un buen acompañamiento o una gestión de ese acompañamiento disminuye la probabilidad de que las mujeres acaben con epidural si es que no la necesitaban o no la habían solicitado y que tengan una experiencia mucho más positiva del parto. O sea, que disminuye el dolor. Estar bien acompañada disminuye el dolor. Ojo, ¿eh? Lo digo porque hay 173, 72 personas viéndonos, 69, y yo no sé cuántos hombres habrá aquí.
o cuántas posibles parejas, ya no hablo de Parejas, hombres, porque las acompañantes. parejas o acompañantes, o sea, es que puede ser amplio, ¿no? Porque hacérselo llegar, mujeres embarazadas del mundo, hacerle llegar a las personas que os vayan a acompañar, me da igual que sea tu pareja masculina, femenina, madre, prima, hermana, doula, no me importa, pero quien sea, por favor, que sepa esto. Esto lo tiene que saber. Es que es muy complicado, Celia, cuando una mamá, y además esto es bastante recurrente, ¿no? Una mujer que ha leído muchos libros, que se ha formado mucho, que ha leído mucho, pero claro, su acompañante no está escuchando exactamente lo mismo. Es muy complejo comprender las cosas, ¿no? Dime que nunca has tenido una mamá que ha ido al hospital y te ha dicho, es que yo en mi casa estaba mucho más cómoda, yo realmente no quería venir todavía porque yo estaba tranquila, pero no podía dejar de escuchar a mi pareja que me estaba diciendo, por favor, vámonos ya. Entonces, claro, escuchar lo que he dicho antes, ¿no? Escuchar las cosas de la misma persona, a la misma vez, de la misma forma y escuchar las necesidades y preferencias, ¿no? De esta mujer. Aquí suben la mano, ¿no, Iván? Acabas Gracias, de decir, lo he gracias, visto, digo, bien, gracias. bien, bien. Gracias, por favor. Escuchar las cosas para mí significa que va a acompañar a la mujer pues según sus preferencias, ¿no? Sobre todo porque esos acompañantes son las personas que más conocen a la mujer. Oye, que es súper importante. Y luego que hay otras muchas cosas, aparte del acompañamiento, de cosas que se pueden hacer y que también se da según la metodología. Por ejemplo, nosotros hablamos del papel activo de todas. Yo detallo, o sea, y describo minuciosamente todas las cositas que pueden decir a nivel comunicativo, como por ejemplo ayudar en la respiración. Has dicho cosas muy valiosas antes, que una mujer, no necesitamos enseñar a las mujeres a respirar, no necesitamos enseñar a las mujeres qué posiciones adoptar, porque el cuerpo te dice qué cosas adoptar. Aún así, yo explico la pelvis, explico ciertas cosas, porque ¿qué Eso es. pasa? Estamos en la sociedad ahora mismo, que a mí, yo sé que una persona me diría, vale, Emilio, está muy bien que sigamos distintos, pero a mí dime qué tengo que hacer, ¿vale? O sea, Totalmente. o sea, Totalmente. A nosotros nos entonces, pasa también, ¿eh? Nos pasa entonces, también. O sea, entonces, vale, pero dime qué tengo que hacer. Entonces yo digo, vale, mira, yo te explico todo esto. Escúchate primero, escúchate y sigue tu instinto, ¿no? Porque tú vas a adoptar posiciones buscando tu comodidad, tú vas a respirar como tengas que respirar, pero bueno, no está mal, ¿no? Saber un poquito más y si estamos bloqueados en algún momento, pues utilizar esos recursos, esos conocimientos que tenemos para desbloquearnos y para volver a conectarnos, ¿no? Y es como yo le digo, por ejemplo, a los acompañantes, venga, pues hay un bloqueo en la respiración, pégate a ella y simplemente por imitación, respira hondo, que te eso es. escuche, ¿no? Y que te copie de alguna forma, llévatela a tu camino para desbloquearla. O explicamos los masajes en el sacro, que suele funcionar pues También, bastante también. Lo bien, tenía aquí ¿no? apuntado. Digo, aparte de esto, digo, por favor, masajes, súper importante. Lo más, Movilidad. Masaje, movilidad, movilidad. O sea, la fitball, ¿no? calor. Que a mí me gusta, mira, Todo. soy súper pesado con esto, me imagino que tú también sabrás y tal, con la máquina TENS, que es súper poco común en España. Hay evidencia, sobre todo en Inglaterra, de que funciona bastante bien, sobre todo en la fase de pródromos y en la fase de dilatación, ¿no? Parece que ya en la fase del expulsivo las presiones cambian, ¿no? En el cuerpo, lo que está haciendo el objetivo del cuerpo es distinto, ¿no? Que es presionar y bajar al bebé, y parece que funciona distinto, pero bueno, hay evidencia, ¿no? De que O las funciona. inyecciones de agua estéril, que eso ya igual tenemos que estar o en parto en casa o a lo mejor en el hospital, pero Claro. es otro recurso más, ¿no? Entonces Tal cual. hay cositas, e incluso hay aromaterapia, no sé si conoce También yo, lo tengo aquí, digo, esto que no se nos olvide utilizo, también. utilizo exactamente dos de ellos, uno que se llama Mejorana, ¿vale? Y otro que se llama Ilan con Y, y son grandiosos, es decir, que son drogas, lo que le gusta a la gente, no queremos drogas, pues aceites esenciales, que Yo se puede. siempre les digo, yo en la preparación les digo, chicas, hay una cosa y es que tú tienes que sentir como en casa, ¿no? Cuando tú, porque la realidad también es que a día de hoy la mayoría de mujeres, yo sé que tú tienes formación, experiencia, tienes partos en casa y todo esto, pero la mayoría de mujeres la realidad es que a día de hoy van al hospital, ¿no? Y siempre les Sí, digo, cuando preparéis la bolsa del hospital, ¿no? Las cosas que os vais a llevar, a mí me gusta, o sea, o yo me llevaría si fuera yo, ¿no? Mi casa huele a Ginger Lily de Zara Home, o sea, es un ambientador al que huele mi casa. Entonces, yo ya entro ves. a mi casa y huele a mi casa. Entonces yo pienso, vale, si yo me voy al hospital, me cojo un pañuelo, una muselina, una gasa, un algo, le pongo ginger lily a saco de Zara Home y parece que no, pero cuando yo Sí, esté en el hospital y huele a hospital, porque es que el hospital huele a hospital, o sea, es que es así. Entonces es como, vale, pues voy a intentar transportarme a otro sitio, cierro los ojos, pienso, estoy en mi casa, estoy tal, obviamente acompañada,
con masajes, con movimiento, con tal, ¿no? Pero como también es aromaterapia, de esa manera también creo que es una perspectiva muy chula. Sí, sí, Aparte, sí, sí. obviamente, de esos aceites esenciales que también tienen su poca, escasa, pero creciente evidencia científica, ¿eh? Sí, 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 sí. Estamos ahí. Las terapias alternativas siempre tienen como poca evidencia, pero muchas veces es porque no se ha estudiado sobre ellas y es un poco Mm. lo que nos cuesta a veces pelear. Pero bueno, al final, Celia, lo que tú estás diciendo es que estás transportando, que me parece maravilloso, transportando tu hogar, es decir, lo que tú sientes en tu casa, lo estás transportando a un entorno que al final pues es distinto, ¿no? Que no es tuyo, lo estás haciendo tuyo. Entonces, a mí me parece pues inteligente pues llevarte el olor, llevarte incluso, yo conozco gente que incluso se ha llevado alguna fotografía de alguna persona que quería que la acompañara, pero que físicamente no podía estar por ciertas circunstancias, las que fuesen, ¿no? Da exactamente igual. Transportarnos todo eso. Incluso hay una cosita que es algo ñoña, te la voy a contar, pero a mí me encanta porque tengo también una parte un poco ñoña, ¿vale? Y es la mantita del bebé. Es decir, durante la relajación o meditación les digo a las mamás que desenfunden esa mantita que le pertenece ya al bebé y que la abracen, que la agarren y que esa se convierta en un objeto que le recuerde el día del nacimiento del bebé, pues otra vez de nuevo, ¿no? A nivel físico, que hay un bebé que está llegando, ¿no? Que esa mantita se quede por ahí rondando. Aparte, por los beneficios que tiene, ¿no? El olor que se impregna en esa mantita para que luego, cuando tapemos al bebé, pues pueda sentirse más tranquilo, más tranquila con el olor de mamá, con el olor de papá, con esas bacterias positivas, ¿no? que aceleran esa producción de cositas para su sistema inmunitario y sobre todo para que visualmente lo tengan las mamás y agarren y sea como un método de comunicación con el bebé que está llegando, ¿no? Entonces, pues la mantita del bebé para mí es un objeto grande, que es un objeto que ya le pertenece al bebé y que podemos utilizarlo durante el embarazo para conectar, ¿no? El proceso de nacimiento también. Qué bonito. Me ha gustado mucho a mí el momento mantita. El momento ¿Verdad? Por favor. Luego, otra cosa que también a veces se nos olvida y que también es muy importante, bueno, se nos olvida, digo, a las mujeres se les olvida porque entran en el mood de otras cosas y a veces esto pasa desapercibido. El agua. Porque la gente cree que el agua, bueno, o la percepción muchas veces que me llega, ¿no? En los cursos de preparación a la maternidad y tal, es como, no, pero el agua es para la que quiera parir en el agua, ¿no? Rollo, si no quieres parir en el agua, ¿tú para qué quieres el agua? Y es como, no, vamos a centrarnos porque el agua es una herramienta también con evidencia científica demostrada que disminuye la necesidad de analgesia farmacológica, disminuye la percepción del dolor en el día del parto. O sea, es brutal, ¿no? Y es como además como una pequeña prueba de fuego, el meterte en el agua y ver qué pasa, ¿no? El ver si vamos para adelante o no vamos para adelante o ver qué, ¿no? Me recuerda Como, absolutamente. De hecho que tengo muchas anécdotas con el agua y yo lo utilizo como método diagnóstico, ¿vale? Que me imagino que va por ahí. Que, por ay, ejemplo, total. como has dicho que eso, que acompaña nacimiento en casa también, alguna vez que me ha llamado alguna mamá diciéndome, oye, Emilio, que tengo estas sensaciones durante este tiempo, yo, pues bueno, le damos todos los tips, ¿no? Que sabemos, ¿no? Del masaje, de la terapia. Oye, venga, pues pégate una ducha, ¿no? O métete a una O inversión, ¿no? métete, Que se, exacto, que métete en la se, que bañera. se Y cubre, que ducha se cubre la también, ¿eh? Que hay barriguita. gente que dice, no, si no Sí, tengo claro. bañera, no, pues también, también, el agua también, Y lo sí, que sí. y lo que sucede básicamente con esos movimientos es que si te metes en la bañera y es verdad que muchas veces por las contracciones pues se disipan un poquito, pero si realmente una mujer está de parto, todo vuelve a reconectarse bastante rápido, muy, muy rápido. Y yo vuelvo muchas veces a llamar a la mamá y si a la media hora o a la hora sigue exactamente igual como antes, yo cojo mi maleta y me voy porque sé que está de parto. E incluso que yo estoy en Totalmente. Murcia y aquí tenemos falta de agua, que eso a nivel nacional ya se sabe, digo, oye, que el día del nacimiento del bebé está más que justificado Está utilizar agua apagada. caliente. Por favor, por favor, que está más que justificado, que es un método de alivio de ese dolor maravilloso y por qué no utilizarlo. Tanto la ducha por la parte de la barriga como la parte del sacro, ¿no? Que hemos estado hablando antes, que también, que al final todas esas contracciones muchas mujeres las sienten en la parte de atrás, ¿no? De las lumbares y del sacro. Entonces, pues utilizar el agua, vamos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso es, yo cuando hablamos de todo esto, ¿no? Todas estrategias, todas esas herramientas de control del dolor, también les digo también un poco lo mismo, ¿no? A ver, es muy importante que sepamos todas las estrategias que podemos utilizar en casa y es muy importante que sepamos que la mayoría de ellas las podemos trasladar si decimos ir al hospital, ¿no? Intentar mantenerlas en la medida de lo posible. Y de hecho, una de las cosas que yo les digo a todas las mamis que de inicio tienen una idea de parto mínimamente intervenido, no farmacológico, lo más espontáneo posible, natural. Les digo, buscad como condición, que os diría, imprescindible, si es posible, porque sé que en todos los hospitales públicos muchas veces no es una realidad, ¿no? Y es un defecto, un defectillo, una tarita que tenemos el sistema sanitario español, ¿no? Que no tenemos bañeras en todas partes. Pero os diría, una estrategia básica, fundamental para conseguir tu parto
mínimamente intervenido sin epidural, más natural, o sea, agua. De hecho, seguro que también te pasa cuando ya estás en modo ya parto, eres un poco la que frena, espérate, vamos a probar muchas otras cosas y luego ya llega el momento en el que dices, vale, ahora nos metemos en el agua, porque es como que Claro, claro, estás ahí claro, es como, gestionando para que sea lo este es más, un, lo más, este es ¿no? un Lo gran más recurso provechoso y posible. claro, y mientras estaba hablando estaba pensando que hay muchas mamás que tampoco lo saben, sabes que en los hospitales, no voy a entrar en ese tema porque ese sería otro, lo más frecuente para monitorizar al bebé es con un monitor, ¿no? Generalmente enganchado a unos cables, que sepan que en muchos hospitales hay monitores inalámbricos y que esos monitores inalámbricos se pueden meter en el agua, que se pueden duchar con esos monitores, ¿no? O como yo también digo, pues mira, pues gestionar y negociar con la matrona de si te puedes quitar a ratitos, ¿no? Ese monitor e irte a la ducha, moverte, pero sobre Claro, todo si tienes monitores inalámbricos, por favor que lo utilicen porque muchas veces no claro. lo ofertamos lo suficiente y lo sé. Mm, sí, sí, sí. Y esto muchas veces es a base de pues saberlo porque has estado en curso, están informados, Mm, sabes, has leído, ¿no? mm, Y es una pena que a veces tenga que ser así. Pero bueno, yo creo, también voy a decir una cosa en favor nuestro, porque creo que quiero pensar, ¿no? Al menos que es la minoría y que la mayoría de matronas como tú y como yo que estamos en esta línea, en este camino, que estamos divulgando y un poco fomentando esta información para que llegue a todo el mundo, ¿no? Quiero pensar que, y al menos eso veo yo también entre mis compañeras en paritorio y demás, que la mayoría de nosotros estamos en esta línea y que tampoco, porque muchas veces vemos también muchos relatos y mucha gente por ahí, redes o Instagram o incluso vecinas, barrio, cuñada, etcétera, etcétera, que se habla también de realidades muy desafortunadas. No hay que negar que existan, pero ujú. tampoco hay que asustar a las mujeres y creo que No, la para mayoría nada. de matronas vamos un poco en esta línea, o sea que confiad también mucho en las matronas que somos las personas, las que os vamos a acompañar en este momento siempre en vuestro beneficio y en vuestro favor y vamos a respetar siempre que no suponga un riesgo, obviamente, ¿no? Para vuestros bebés, cómo no, vuestros deseos y vuestras necesidades, porque para eso estamos. O sea, siempre les digo, la mayor alegría de una matrona es que tú paras y paras a gusto y feliz. O sea, y tú quieres hacer el pino puente, a mí me parece bien, si no hay ninguna contraindicación. Entonces, necesitas moverte, necesitas tal, pues probablemente yo te aconseje, conteste, ponemos este monitor que es inalámbrico, ¿qué tal? Cuando notes qué tal o cuando si me digas que sientes tal, igual entramos al agua, nos metemos en la bañera. ¿En qué momento? No lo sé, porque algunas mujeres lo diremos antes, otras después. Entonces, Mm, nunca hay dos mujeres iguales, no hay dos para partos iguales, nada, no hay dos para situaciones nada. iguales. Entonces, esto siempre tiene que adaptarse en el día y en el momento. Sí, y yo creo que un poco el objetivo también de las cosas que estamos transmitiendo, Celia, es que las herramientas están ahí, que muchas veces pues idealizamos, pensamos que vamos a hacer las cosas de una manera en concreto y que, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Individualizar. Las herramientas están ahí, utilizarlas en el momento oportuno, cuando la mujer sienta y de la manera que sienta, ¿no? Yo tengo millones de anécdotas de mamás que me han dicho, oye, Emilio, yo me voy a comportar de esta manera y voy a hacer esto en concreto y luego pues suceder otras cosas y que sea fantástico, ¿vale? Y es Mm. que de hecho hace poco una mamá me dijo, para mí la música es súper importante, muy importante, y cuando llegó el día de nacimiento de su bebé no había música y había silencio y era lo que necesitaba. Entonces, lo bonito de preparar las Open mind herramientas, total. conocerlas, absolutamente. O como hemos dicho con lo del masaje, que yo le digo a los acompañantes, digo, seguramente esto le guste. Y a lo mejor vas con tu bondad a hacerle masaje y te dice, oye, mi amor, de momento no, ¿vale? Atrás. Y claro, no O pasa no me absolutamente. toquen. Claro, y no pasa absolutamente nada, es decir, no está todo escrito porque no sabemos realmente cómo se van a sentir ese día. Entonces, lo inteligente es tener todas las herramientas. Yo me imagino, ¿no? Como una mesa llena de herramientas, de cosas, aunque sea comunicación, ¿no? Tal, lo que sea, e ir tirando e ir ajustando lo que sirve para ese momento. Y ya, Eso así de es. sencillo. Obviamente podríamos seguir, ¿no? Porque nos podríamos meter en otras técnicas o de alivio más farmacológico de las molestias de parto que podríamos utilizar, como por ejemplo el gas, que el otro día lo preguntaba por esto y me sorprendió porque hubo muchas mujeres que no sabían que se podía utilizar gas de la risa, ¿vale? Óxido nitroso, para las que Ujú. estéis un poco diciendo gas de qué. ¿El gas qué? ¿El gas pimienta? No. El gas, Joder. el gas de la risa, ¿vale? Que es como muy top
y es una herramienta también súper valiosa, que algunas de vosotras incluso cuando lo comenté, de hecho estoy pensando en hacer un post, si os apetece me lo decís, porque algunas no sabíais lo que era y otras me dijisteis que no se estaba limitando, no se estaba usando por el tema COVID. Yo os tengo que decir que al menos las referencias que yo tengo en el hospital es que, o lo que yo he visto en el hospital, es que una vez tienes la PCR que te la hacen nada más entrar, se puede utilizar cualquier cosa. Entonces, que no os preocupéis, que la mayoría de veces sí que se permite esto. Otra cosa es que esté o no esté en los hospitales, que es como lo de la bañera, aunque esto es un poco más, está más extendido, ¿no? Yo creo que Sí, el gas está más presente más que las bañeras, porque sí, es sí, más sí, sí. sencillo llevar una garrafa de gas que plantar una bañera en el paritorio, ¿no? Más Pues barato bueno, también. también es más barato, Más, exacto. más barato. Exacto. Sí, yo tengo Entonces, conocimiento también, Celia, de que hay algunos hospitales que han creado, bueno, crearon como una especie de filtros que utilizaban para poner entre la botellita del gas y lo que es la pipeta, ¿no? Donde se hacen las inhalaciones, para evitar que los aerosoles pues fueran dentro, ¿no? De ese tubo o la botella. Pero eso sí que es verdad que hay algunos hospitales que están funcionando distintos. Yo creo que lo más inteligente en ese caso sería pues que cada mamá pues preguntara los recursos que ofrece ese hospital y exacto. también para poder solicitarlo, ¿no? De alguna forma. Exacto, sí. Y esto yo también se lo digo a todas en la preparación, digo, cualquier cosa que sea absurda en un protocolo en vuestro hospital, porque a veces sucede que hay protocolos absurdos, reclamadla. Por ejemplo, lo de que no se puedan, absurdo, vamos a matizar, ¿vale? Como por ejemplo, que no puedan entrar los acompañantes en las cesáreas, yo ya te digo mega urgentes, cesáreas programadas. Pero luego, dentro del quirófano hay 5 anestesistas, 3 pediatras, no sé cuántas enfermeras, no sé cuántas matronas, las Mm, ginecólogas y no sé quién. Y dices, a ver, ya. vamos a hacer un escrito en el que diga que tal, no sé qué, y presentarlo, porque si no se presentan las cosas muchas veces no No se están. cambian. Yo lo interesante ante eso es que, por ejemplo, en el plan de parto, ¿no? Escriban absolutamente todo lo que desean. De hecho, yo tengo una experiencia que puedo contar así muy rápidamente, y es que en un hospital donde trabajaba, me acuerdo que algunas personas me dijeron, oye, Emilio, es que aquí las bañeras que están puestas no se están utilizando porque las mamás no lo reclaman. Y claro, las mamás no lo reclamaban porque sabían que en ese momento no estaban funcionando. Entonces, claro, la vuelta es, por favor, pedirlo todo, porque así, de alguna forma, aunque no lo vaya a conseguir o porque no tengan o lo que sea, por lo menos está llegando la información de que tú quieres la bañera, de que tú quieres el agua, de que tú quieres esto, para que se potencie ese empuje a que el sistema o es en ese hospital de manera local vaya consiguiendo esas cosas para poder ofertarlo, ¿no? Porque al final de lo que se trata es que todas las mujeres tengan los mismos recursos a lo largo del territorio, ¿vale? Que sea y que Exacto. haya una justicia, ¿no? Exacto. Y Una un equidad acceso que para todas, la que literal, lo necesite y lo quiera lo tenga y quien no lo quiera no necesite, bueno, pues no haga uso de ello, pero claro, pero que que sea esté. accesible a todas. Eso es Mm, verdad, es poco a poco. Yo creo que ahí está ese trabajo también de un poco, os diría casi político, ¿no? Pero de reivindicar derechos al final, que en la maternidad muchas veces todo lo que, la maternidad no, en general, muchas veces, y tú lo sabes también, ¿no? Cuando vemos nos estamos metiendo en otro vercal, ¿eh? Cuando vemos sí. las cosas con perspectiva de género, cuando vemos las cosas con una perspectiva feminista, nos damos cuenta de que todo lo que tiene que ver con las mujeres muchas veces está en un segundo plano, es algo que no se le da mucha importancia, total, el parto duele, pues chica, o pares con dolor o con epidural. O sea, como que muchas veces eso está enmascarado, ¿no? Metido en un cajón, Mm, pues como ha pasado, por ejemplo, ahora con la vacuna del COVID y la menstruación, que es como, vale, mm. eso, anda, hostia, pues no lo hemos tenido en cuenta, ¿sabes? Y es como, vale, pues pasan cosas, ¿no? Así que está muy bien también como esta perspectiva, yo creo que hay que valorar, A ver, sin Celia, duda. para reconectar esto de lo que estamos hablando, pues por ejemplo, el plan de parto o hablando de las preferencias de este nacimiento, ¿no? Para decirlo más al rollo hipnoparto, digamos, pues también forma parte del hipnoparto, ¿vale? Porque al final Mm, estás planificando y estás pensando en cuáles son las cosas que tú quieres para conocer a tu bebé pues, de una manera tranquila y positiva, independientemente de lo que mm, sea. Entonces, pues todo tiene que ver. Al final todo nos va a llevar a vivir esa experiencia positiva de embarazo, de nacimiento y de puerperio. Entonces, presentar un plan de parto, presentar todas esas cositas que al final nosotros queremos, independientemente de que los recursos los ofrezcan al hospital, es una manera también de ser activista y de cambiar las cosas, ¿vale? Porque yo creo que como mm. matrona nosotros podemos poner nuestro granito, podemos hacer muchas cosas para modificar y potenciar el cambio desde dentro, pero es que es cierto que necesitamos a las mujeres también desde fuera para que esto sea mucho más potente, ¿sabes? Yo creo que esa dinámica va a ser mucho más potente que incluso si Mm. nosotros trabajamos de una manera individual o solo. O sea, es que tenemos que ser en grupo, Exacto, ¿no? es Necesitamos el equipo, ¿no? colectivo. Es todo, exacto.
Pues oye, yo, Emilio, tengo que decirte que he disfrutado mucho hablando contigo, que me lo paso muy bien, Igualmente. que seguro que hacemos otro directo más adelante. Si Por os ha favor. gustado, nos lo decís, porque yo estaría, de hecho, os digo, estaría aquí con Emilio charrando y sería la hora de cenar y me dirían, Celia, cenar, y yo, ay, ostras, pues mira, no me he dado cuenta porque estaba aquí hablando con Emilio. O sea, La- súper fructífero, súper provechoso. Por ejemplo, nos están preguntando ahora el plan de parto. Y es que de verdad nos podríamos meter a hablar solo de un directo, solo del plan de parto. Hay mil Sí, cosas que podemos comentar, mil cosas que podemos hacer. También sabéis que tenéis formaciones con Emilio, formaciones conmigo. Se pueden, obviamente, ampliar todo lo que hemos dado son pinceladas y al final cuando estamos en nuestras formaciones, obviamente todo esto se intensifica. Y obviamente damos cosas un poco más tangibles, que a veces que es como que, bueno, tal, pero herramientas, ¿no? Lo que estábamos contando. Movimiento, bueno, sí, pues taller de movilidad de la pelvis. Pues ahí, pum, 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 claro. pum, todo esto, ¿no? Entonces, que ha sido un placer, que espero que también te lo hayas pasado bien. Yo Celia, feliz de la estoy vida. encantadísimo, sabes que tenía muchísimas ganas de hablar contigo y que te amo, entonces ya está, entonces, ¿qué más te voy a decir? Encantadísimo, se ha pasado rapidísimo. Entonces, nada, que A te mí mando también se un me ha pasado muy beso, rápido.